Hay una idea en los textos de hoy que la verdad no me puedo sacar de la cabeza. Estamos hablando de un mensaje de hace casi 2000 años para una iglesia en la Odisea. Y lo que proponen estas fuentes es que ese mensaje no es solo historia. Es como un diagnóstico profético, un espejo de nuestra era, de la iglesia desde 1900 hasta hoy. Y es una idea muy potente, porque si es así, nos obliga a mirar todo de una forma distinta. La misión, digamos, que nos plantean estos documentos es entender por qué este mensaje es el más duro. El más severo de todos. De los 7, sí. Queremos explorar qué significa de verdad ser tibio y por qué la prosperidad material, que vemos como algo bueno, podría ser síntoma de una ceguera espiritual muy peligrosa. Exacto. Arranquemos por el diagnóstico central, que es, es brutalmente directo. Está en Apocalipsis capítulo 3, y dice: «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente». Y luego remata: «Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». ¡Uf! La imagen de vomitar es fuertísima. Pero aquí me surge la pregunta. Uno pensaría que ser frío, o sea, un rechazo abierto, es lo peor. ¿Por qué aquí la tibieza es más repulsiva que la frialdad? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta está totalmente ligada a la geografía de la Odisea. Es una de esas metáforas que para nosotros es simbólica, pero para ellos era, su día a día. Verás, la Odisea tenía un problema de infraestructura muy serio. ¿Con el agua? Exacto, con el agua. No tenían una fuente propia. Tenían que traerla por acueductos desde 2 ciudades vecinas. O sea, dependían de otros para algo tan básico. Totalmente. Y las fuentes eran opuestas. Por un lado, Hirápolis, famosa por sus aguas termales, calientes, medicinales. Ajá. La gente iba para sanarse. Esa era el agua caliente. Útil, terapéutica. Por otro lado estaba Colosas, conocida por sus manantiales de agua fría, pura, refrescante, perfecta para la sed. Ya veo hacia dónde va esto. El problema no era el origen, sino el viaje. Exactamente. Para cuando el agua caliente de Hirápolis llegaba a la Odisea, pues ya no estaba caliente, estaba tibia. Y la fría de Colosas, después de kilómetros bajo el sol, se calentaba. También tibia. El resultado era un agua perpetuamente tibia. Pero no solo eso, los acueductos la llenaban de sedimentos, de minerales. O sea, como abrir una botella de agua que dejaste en el coche todo el día. Es asqueroso. Nadie quiere beber eso. Exactamente. Era un agua inútil. No curaba como la de Hirápolis ni refrescaba como la de Colosas. Daba náuseas. La reacción natural era escupirla, vomitarla. Por eso la metáfora era tan potente para ellos. Y ahí se responde a tu pregunta. El agua fría, el rechazo honesto, al menos es pura, es definida. El agua caliente, la fe ardiente, es útil. La tibieza, en cambio, es esta mezcla inútil, una pretensión de fe que no sirve para nada. Una hipocresía. Y eso es una fe complaciente que no transforma. Por eso, la honestidad de un no rotundo es preferible a un sí sin convicción. Entendido. Es la inutilidad, la falta de autenticidad. Y esa falta de conciencia de sí mismos parece ser el problema de fondo. El texto sigue, en el versículo 17, describiendo cómo se veían. Porque tú dices: «Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad». Suena a una ciudad muy, muy segura de sí misma. Y lo era. Históricamente, la Odisea era, digamos, el Wall Street de la región. Un centro bancario potentísimo. Tenían una industria textil de lujo, esa famosa lana negra brillante, muy cotizada. Y, aquí viene la ironía, una escuela de medicina que producía un colirio, un ungüento para los ojos, famoso en todo el imperio. Eran el epítome de la autosuficiencia. Totalmente. Y hay un episodio histórico que lo demuestra a la perfección. El del terremoto, ¿verdad? Sí, es un detalle asombroso. En el año 60 después de Cristo, un terremoto la devastó. Roma, como era costumbre, ofreció fondos para reconstruir. ¿Y qué hizo la Odisea? Los rechazó. Dijeron, según el historiador Tácito, no necesitamos su ayuda, podemos solos. Y lo hicieron. Vaya, qué nivel de orgullo. Imagínate. Pero entonces llega el diagnóstico divino en el mismo versículo. Y es un golpe demoledor. Justo después de que dicen: «No tengo necesidad de nada», la voz les responde.
Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La paradoja es perfecta. La ciudad de los bancos era espiritualmente pobre. La de la lana de lujo, desnuda. Y la del famoso colirio, ciega. Y esa ceguera es la conexión que los textos hacen con nuestra era. Argumentan que la prosperidad, sobre todo en Occidente, crea una ilusión de bienestar que oculta una carencia espiritual tremenda. Mencionan corrientes como el Evangelio de la Prosperidad, donde la riqueza se vuelve la principal evidencia del favor de Dios. Pero, un momento, ¿no habla la Biblia de la prosperidad como una bendición? Pienso en Abraham, en Salomón. ¿Dónde trazan las fuentes la línea entre una bendición y esta ceguera peligrosa? Es una excelente objeción. La distinción que hacen los autores no está en la riqueza en sí, sino en la fuente de la seguridad. A la Odisea no se la condena por ser rica, sino por decir soy rico, y de ninguna cosa tengo necesidad. Ah, claro. Su riqueza los llevó a la autosuficiencia, a sentir que ya no necesitaban a Dios. La línea se cruza cuando la bendición reemplaza al dador de la bendición. La tragedia de la Odisea es que su éxito material los convenció de que espiritualmente estaban completos cuando estaban en bancarrota. Eso lo aclara mucho. Y nos lleva a un detalle en el versículo 20 que parece una imagen bonita, pero que las fuentes señalan como la parte más aterradora. La frase es, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo». A primera vista es una imagen de evangelismo muy conocida, ¿cierto? Pero en su contexto original es devastadora, porque en los mensajes a las otras 6 iglesias, Cristo siempre está dentro. Dentro de la comunidad. ¿Sí? Se le ve caminando en medio de los 7 candelabros que son las iglesias. Está presente, activo, corrigiendo, alabando, pero siempre desde adentro. Pero en la Odisea no. En la Odisea está afuera. Está fuera. Lo han excluido en la práctica. Está tocando la puerta pidiendo permiso para volver a entrar. A su propia iglesia. Los análisis proponen que esta es la condición espiritual más grave de todas. Una iglesia que funciona sin él. Exacto. Una iglesia con actividades, comités, edificios, pero sin la presencia de Cristo en su centro. Una organización que perdió su alma. Espera un momento. Releyendo esa frase. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. El pronombre cambia. Ya no es la iglesia. Es alguno. Una persona. Se siente como un cambio de estrategia total. ¿Es así como lo interpretan? Exactamente así. Es un giro dramático. Ante el fracaso colectivo de la institución, el llamado se vuelve individual, personal. Es como si dijera, la organización ya no me oye, pero hay alguien ahí dentro que todavía puede escucharme. ¡Qué fuerte! Y la promesa que sigue, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, es una de las ofertas de comunión más íntimas de toda la Biblia. Es la gran paradoja. En el mensaje más duro está la invitación más personal. Y esa imagen de Cristo afuera me hace pensar, ¿no proponen las fuentes que esto es como la culminación de un proceso? Como si la historia de la Iglesia, de alguna manera, nos hubiera llevado hasta esta puerta cerrada. Esa es una de las interpretaciones más fascinantes que presentan los documentos, sí. La idea de que las 7 iglesias no son solo retratos de congregaciones del siglo I, sino que también trazan un mapa profético de las eras de la historia de la iglesia, en secuencia. A ver, vamos a desarmar esa idea. ¿Cómo sería la cronología? Empiece con Éfeso. Sería la iglesia apostólica original, pura, pero que perdió su primer amor. Le sigue Esmirna, la iglesia perseguida bajo el Imperio Romano, fiel hasta la muerte. Luego, Pérgamo y Tiatira, que se asocian con la Edad Media, un periodo de compromiso con el poder político, de corrupción. Cuando la Iglesia se casa con el Estado. Exacto. Y después de esa etapa, llegaría Sardis. La Reforma. Correcto. Sardis se identifica con la Reforma protestante. Una iglesia que tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. O sea, una recuperación doctrinal vital, pero que a veces se quedó incompleta en la práctica. Y después de Sardis, viene Filadelfia, que se considera el punto más alto. ¿Filadelfia sería la Edad de Oro? Según esta interpretación, sí. Correspondería a la era de los grandes avivamientos, el auge misionero, entre 1700 y 1900 más o menos. Una iglesia descrita con poca fuerza, consciente de su debilidad, pero fiel.
Y por eso Dios le puso una puerta abierta. Y justo después de ese pico de fervor, llega la Odisea. La etapa final, desde 1900 hasta hoy. Las fuentes dicen que la Iglesia, sobre todo en Occidente, salió de esa era de Filadelfia y entró en una fase de éxito, de prosperidad, de institucionalización. Y esa fortaleza, más el modernismo, el secularismo, la empujó a la misma trampa que la Laodicea original. La autosuficiencia. Exacto. Filadelfia dependía de Dios porque tenía poca fuerza. La Odisea, al volverse rica y poderosa, empezó a creer que no necesitaba nada. Es una transición muy sutil, pero devastadora. Pasar de la dependencia a la independencia. Entonces, si estamos en la era de la Odisea, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los síntomas concretos que describen? Enumeran varios que son, bastante reconocibles. El primero es una profunda confusión doctrinal. Mencionan como doctrinas que fueron pilares del cristianismo hoy se cuestionan o se abandonan. Como la autoridad de la Biblia, por ejemplo. Justo. O la exclusividad de Cristo para la salvación. Se adoptan ideas como el universalismo o el teísmo abierto, que sugiere que Dios no conoce el futuro. Y junto a esa confusión, mencionan una fragmentación que es difícil de ignorar. Sí, la fragmentación denominacional. Los datos que citan son abrumadores, más de 45,000 denominaciones cristianas en el mundo. Un momento, 45,000. Es una cifra increíble. Pero, ¿no podría verse como una fortaleza? ¿Como una señal de adaptación a distintas culturas? ¿Qué dicen las fuentes sobre ese contraargumento? Es una objeción lógica. El argumento que presentan no es contra la diversidad cultural, sino contra la división doctrinal. La existencia de 45,000 marcas de cristianismo, muchas con enseñanzas contradictorias, proyecta una imagen de caos. Claro, debilita la credibilidad. Exacto. Para alguien que busca, la pregunta es, ¿cuál de las 45,000 es la correcta? La fragmentación desde este punto de vista es un síntoma de pérdida de autoridad. Tiene sentido. ¿Cuál sería un tercer síntoma? La inversión de la influencia. Es decir, en lugar de que la Iglesia transforme la cultura ha terminado por transformar a la Iglesia. Se observa cómo valores seculares, como el materialismo, el consumismo, el relativismo, que antes se confrontaban, Ahora se asimilan. a menudo se asimilan, sí, e incluso se les da un barniz espiritual. ¿Dan algún ejemplo concreto de esto? Sí, por ejemplo, como el modelo de éxito corporativo, crecimiento numérico, marketing enfocado en el consumidor, se ha vuelto el paradigma para muchas iglesias. A veces dejando en segundo plano la profundidad, la disciplina o mensajes que puedan ser incómodos. Y eso lleva al último punto, que es casi una consecuencia. Una crisis de identidad. Exacto. La iglesia moderna, según esta visión, intenta ser demasiadas cosas. Un club social, una ONG, un actor político. Y en esa búsqueda de relevancia, corre el riesgo de olvidar su llamado primordial. Que es ser el cuerpo de Cristo. Ser una comunidad centrada en la adoración y la proclamación. Las fuentes citan datos, especialmente en Estados Unidos. La autoidentificación como cristiano cayó del 87% en 1990 a solo el 64% en 2020. Y los sin afiliación religiosa se dispararon. Tremendamente, del 5% al 23% en el mismo periodo. Cifras que reflejan esa pérdida de relevancia. Al final, lo que más me impacta es esa paradoja que mencionamos. La advertencia más dura, te vomitaré. Y al mismo tiempo, la oferta más íntima, cenaré con él. Ese es el corazón del asunto. El gran peligro que describen no es la maldad abierta. Es una fe cómoda, respetable, autosuficiente. Y superficial. Una religiosidad que ha perfeccionado tanto sus formas que ha dejado a Cristo afuera. Y lo más trágico es que, como la Odisea, a menudo ni se da cuenta de que se ha ido. La tragedia no es que lo odiaran, es que se volvieron indiferentes a él. Exactamente. Para terminar, me quedo con esa idea de que este mensaje a la Odisea funciona como un espejo. Y el desafío que deja no es solo sobre qué creer, sino sobre la temperatura de esa creencia. En un mundo que valora la comodidad y evita los extremos, la pregunta que queda flotando es, ¿qué significaría hoy, en la práctica, ser decididamente caliente o incluso honestamente frío, en lugar de permanecer confortablemente tibio?